Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase. ¿Qué tal, Franco, Fer, Jimé, Hernán? Muy buenos Oli. días. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? Bueno, empieza a entrar en etapa de definición, por lo menos este primer acto de la presidencia de Javier Milei, donde se va a ver el destino tanto de sus iniciativas políticas, el DNU, la ley ómnibus y demás, como de su plan económico, o lo que sea que esté haciendo el equipo económico, que todavía no sabemos del todo si es un plan o no. No sé, Hernán, si vos lo llamarías un plan. Me parece medio prematuro. Me parece que si está planificado tiene una segunda etapa, por ejemplo. De hecho, en el fin de semana hay varios que hablaban de cuánto duraba Caputo. Se volvió a hablar de esta cuestión. Ujú. Y lo retomo en este concepto porque algunos consideran que la etapa dolarizadora vendría, por ejemplo, de la mano de Sturzenegger y que sería una segunda etapa tal vez hacia finales de este año. Ujú. Pero, bueno, es especulación pura, ¿no? Los mercados siguen considerando que la Argentina no va a dolarizar, aunque buena parte de las medidas, ustedes deben haber tratado acá la discusión del megacanje, de esta propuesta que hace el gobierno y demás. Sí. En el fondo, el objetivo es básicamente quitarle pasivos al Banco Central y demás, que es la lógica, digamos, la orientación dolarizadora que plantea el gobierno. Sí. Por ahora es un plan de estabilización ortodoxo a las patadas con la motosierra y no mucho más. Y estabilización hasta ahí, porque con estos niveles de inflación, todo el mundo ya está dando por sentado que va a haber otra devaluación en febrero o marzo, con lo cual no vas a estabilizar por lo menos hasta la segunda mitad del año, incluso Bueno. hasta los últimos meses del año. Y además, a diferencia del plan real, de la convertibilidad y demás, no hay una pata de ingresos. Digo, todos los planes de estabilización exitosos tenían una pata de ingresos que hacía que la gente pudiera básicamente pagar el alquiler y comprar comida, quizás un poco menos que antes, pero esta cosa de dejar absolutamente descuidado el bolsillo, no sé si tiene antecedentes. Sí, yo diría que si uno lo piensa desde la óptica, por ejemplo, del proceso inflacionario, y está bien que tal vez uno lo piense así, porque justamente el plan de estabilización lo que quiere es bajar la inflación, hay un par de problemitas. Vos mencionabas uno, la devaluación. Y yo doy por descontado que en marzo o en abril vas a tener una devaluación, por una cuestión muy sencilla. En los niveles de inflación que tenemos, el jueves se conoce, ayer se conoció 21% la Ciudad de Buenos Aires, probablemente en el mes de enero tengas otro tanto. En marzo, los exportadores van a tener un tipo de cambio como si fuera hoy de 500 pesos. ¿Sí? No liquida a nadie. Ujú. Es obvio que no liquida a nadie. ¿Y por qué ubico en ese lugar? Porque él es el inicio de lo que se llama cosecha gruesa, donde ingresan los dólares groseros de la liquidación. Con lo cual, si vos haces una devaluación ahí, vas a tener el mismo proceso. Arrancás de cero de nuevo. Y agregar una cuestión, que ayer vimos una primera postal, las tarifas. Sí. Ayer el dato de inflación de Cava tiene una cosa muy particular. Te da 21, pero alimentos te da 30,4. ¿Qué es lo que tira la inflación para abajo? Los regulados, porque todavía no aumentaron. Ahí hay un tema también, porque se habla mucho de que se están acomodando los precios relativos. Y cuando se acomodan los precios relativos, lo que pasa es que las cosas que estaban más atrasadas suben más y las cosas que estaban más adelantadas suben menos. Y lo que estamos viendo es que lo que está subiendo más es lo que venía subiendo más antes de todo este proceso. ¿Qué era lo que subía más en agosto, en junio, en abril de este año? Los alimentos, ese tipo de cuestiones que ahora siguen picando en punta, con lo cual no se están acomodando los precios relativos. En todo caso, se está armando un desacomodo distinto de precios relativos. Y con una cuestión, te agrego dos temas. Vos mencionabas, esto no tiene política de ingreso, lo cual da cuenta de que te importa bastante poco. Ujú. O en realidad, te lo diría en términos liberales o libertarios. Yo quiero llegar rápidamente al momento donde vos no puedas básicamente comprar. Indiscriminadamente. Claro. Sí. Esto es una característica. Y que va asociado a una cuarta cuestión en este paquete de cosas que mencionaba, que es todos los negocios que van atrás. ¿Sí? Porque además todo este paquete, la ley ómnibus, el DNI, tiene nombre y apellido de grandes ganadores. Que si vos quisieras hacer un plan de estabilización
que le pegue menos al común de la gente, hay cosas claramente que no harías. Un ejemplo en particular, el tema medicamentos. ¿Cuál es la lógica libertaria? Es cuando la demanda deje de crecer, o baje, o se modere, entonces vos vayas al supermercado. En estos días había una publicidad del año 91, no sé si la pasaron, está buena, si la podemos encontrar, lástima, pero les avisé a los chicos de producción. Pero que dice, el único que puede controlar los precios sos vos. No compres, elegí, cambiá el producto, bla, 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 los precios se van a ordenar porque vos compres. Ah, sí, ¿y en medicamentos? Si tiene demanda inelástica, yo compro un medicamento porque tengo una enfermedad, porque tengo algo, porque lo necesito. No es un problema, no ando comprando algún medicamento porque estoy aburrido y me gusta. Sí, quiero hacer un regalo, ¿no? Tenemos la publi para verla, veámosla. Bueno, Comparar, reemplazar y sustituir productos tiene mucho valor, porque esa es la única manera de fijar los precios. Sus acciones en esta bolsa controlan el mercado. Bueno, como vos decís, en el caso de los medicamentos, el que no los puede comprar más es porque se murió. básicamente. ¿No? Y no debería sorprendernos. Bolsonaro decía en la pandemia que muere el que tiene que morir. Macri decía lo mismo. Acá corre un poco eso. Y sin ir a algo tan trágico, si se quiere, ¿qué pasa con los alquileres? Bueno, La gente no puede elegir no tener techo. es que, a ver, las regulaciones no son per se buenas o per se malas, no son todas buenas en todo momento y en todo lugar. Lo que vienen es a equiparar relaciones que son desiguales. Ujú. Esta es la cuestión. Entonces, de regular es quitarle esa equiparación. Una regulación lo que intenta es que en una relación desigual como es el que tienen muchos departamentos, porque después te ponen el ejemplo del abuelo que toda su vida acumuló un manguito y entonces se compró un departamento. Pero esta legislación o esta norma o la desregulación no es para él, porque si no agarrá y Claro. pone un beneficio para el que tiene hasta 3 departamentos. Ujú. No, es para la Cámara, la que se puso muy contenta fue la Cámara Inmobiliaria, ¿no? Y la gente de Elstein que se quedó con el ONAVE y demás, que les viene muy bien. Digo, para poner nombre y apellido. AVE, ¿no? ¿Es ahora? Ahora se quedó con el AVE, exactamente. Lo que era el viejo NAVE, Sí. los bienes del Estado. Pero en la publicidad hay algo interesante. ¿Qué pasa si la inflación no se modera? Es tu culpa. Claro, porque no ejerciste tus pseudos derechos de consumidor de ir Claro. buscando. Pero incluso en los... Delega la responsabilidad en vos. Porque dice, sos el único que puede lograr que esto funcione, que modere los precios. Ah, sí, yo soy, entonces sí. Porque es la lógica de, aumentaron los precios porque la sociedad los convalidó. Es el mismo concepto que lo deben haber escuchado en este último tiempo. Bueno, cuando no lo convalide que el aumento nos del gas, morimos ¿qué de hago? hambre, Me claro. muero de congelado en el invierno. La misma Usar lógica. remera, ¿no? Como No, pero es decía la lógica de que uno puede ir y buscar en una oferta amplísima distintos productos. Y en Argentina la producción de alimentos está en 2 o 3 manos, ustedes desde Sí, CEPA siempre lo estudian. Entonces también es falso que podemos buscar entre distintas opciones. Sí, Vas que- y compras lo que te vende la mega empresa argentina, Molinos, Arcor, y no mucho más. Está muy bien el comentario por lo siguiente. Supongamos que yo voy a la góndola de fideos y digo, no, esta marca está muy cara. Claro, voy a la de al lado, es la Y misma. voy y compro el fideo de al lado. Es la segunda marca de la primera, Exacto. de la misma empresa. Con lo cual, en el marco de una estrategia de esa empresa, quizás me suben un poquitito más, algo que vos decías, Nico, recién, me suben la segunda marca un poquitito, en términos porcentuales, un poquitito más el precio. Yo termino yendo a esa porque es más barata, pero en términos de rentabilidad termina en el mismo lugar y la política de la empresa... Es el mismo señor. Exacto. Y cuando, Mismo y cuando bolsillo. no dé ni para eso, que ya pasó durante el gobierno de Macri, lo que vamos a ver
es sachets que dicen leche grande No, y chiquito sí. abajo dice alimento en base Alimento de... en base de- terrible. entonces que ya directamente no es segunda marca o tercera marca, sino que te están metiendo gato por liebre. Aparte, ¿Saben? cómo las empresas utilizan su poder de presión, porque ayer fui al supermercado, las últimas veces que fui no había arroz, Ujú. el arroz Sí. había desaparecido de las góndolas y ahora reapareció en todas las cantidades que quieras, pero a un precio precios exorbitante, ¿no? Lo Mira, mismo- me di cuenta de algo. Con la plata con la que hace 2 meses comprabas 1 kilo de carne picada, hoy compras 1 kilo de arroz. Y el kilo de carne picada obviamente se fue al doble, ¿no? Pero Sí. eso es lo que grafica la familia que antes podía 1, 2, 3 veces por semana comprar 1 kilo de carne picada para hacer unas hamburguesas, unas albóndigas, una boloñesa, ponerle un poco de proteína a la dieta. Hoy esa plata le alcanza para comprar arroz. Claro. Miren, Así se degrada la mesa de las familias el argentinas. fin de semana, el Tano, un vecino allá de San Martín que tiene un comercio chiquito, me manda el siguiente mensaje. Porque estaba hablando de precios. Yo vendía 50 bolsones de Manaos, me pone, por semana. Hace 30 días. Hoy vendo 10 bolsones por semana. La gente se pasa a Tang, me pone. Deja de comprar la botella gaseosa y compra el Claro. sobrecito de jugo para preparar en su Pero casa. además, fíjate el nivel de caída. El nivel de caída. Un productor de Santa Fe. A nosotros nos cayó la venta 30%. Una comerciante acá de la Ciudad de Buenos Aires. Se nos hace imposible, no hay ventas y no podemos aumentar. Yo no quiero echar gente, pero la verdad, como se ve la mano, tendré que echar. No puedo pensar en aumentar porque no vendo. Ujú. Esta es la realidad de lo que estamos viviendo. Con respecto al consumo, una cosa que no es menor de todas formas, por la publicidad que veíamos y los comentarios que hacíamos. ¿Saben que en economía el consumo se considera estable? Por definición se considera estable. Es decir, yo Claro. tiendo a consumir siempre lo mismo. Cuando digo siempre lo mismo, no es distintas marcas de un mismo producto. Es la misma marca. Si yo tiendo a consumir más o menos lo mismo, con lo cual pretender que yo cambie toda mi canasta, una cosa es que yo cambie un producto, para que pretenda cambiar toda mi canasta de consumo, va contra las leyes, al menos de lo que el establishment económico considera razonable, que es un consumo estable. De hecho, cuando lo utilizás como concepto, en la fórmula libertaria, que es MB igual P por Q, muy sencillo, velocidad de dinero por cantidad de dinero igual a precio por cantidad, la velocidad del dinero, la circulación se considera también estable. Son conceptos que se consideran estables y que no se modifican en el tiempo. Bueno, pretenden que nosotros, el conjunto de la sociedad, cambiemos nuestra canasta de consumo para que eso signifique el único mecanismo de control de precios. Ni que hablar con algunas cuestiones. Yo ponía el ejemplo del gas. ¿Qué hago? Si nosotros consumimos menos gas, ¿se modera el precio? Claro. Si además ahora pueden exportar, A precio internacional. ¿cómo hacemos? ¿Se entiende? Digo, esa decisión ya no es un problema de estabilización de precios. Es un problema de negocio. Sobre el gas, aprovecho para aclarar, porque ayer se hizo la primera audiencia pública que por ley se tiene que hacer antes de tomar la determinación. Algunos medios hablaban de un aumento del 33% en 3 meses, en febrero, marzo y abril. Está mal esa información. Lo que hay es una quita del subsidio en 3 escalones, es decir, 33% del subsidio se quita en febrero, 33% en marzo, 33% en abril. Para abril ya no va a quedar subsidio para la clase media. Hasta ahora había 3 segmentos: segmento alto que estaba pagando tarifa plena, segmento medio que pagaba con algunos subsidios y el segmento bajo que era la tarifa social. Todo lo que es el segmento medio va a equipararse al segmento alto. Es decir, toda la clase media va a pasar a pagar, Hernán, vos debes tener el cálculo más preciso, Ahora lo pero mostramos. entre 4 o 5 veces más de acá a mitad de año. Ahora los mostramos. Quiero hacer una aclaración, porque en la audiencia pública es obligatoria. La producción de gas tiene 3 etapas, o la producción, distribución y comercialización son justamente esas etapas. Producción, el transporte y la distribución. La audiencia pública solo trabaja sobre transporte y distribución. No es obligatoria hacer audiencia pública para lo que es la producción. Que además está atado al precio del dólar. Si hay una Sí. devaluación, también salta. Porque, claro, pero esto es lo importante, porque ayer el secretario de Energía habló de producción. Entonces, mira, pero pará, me acabas de decir que no, la producción no estaba incluida. ¿Por qué caray habló? Bueno, habló por lo siguiente. En la Argentina existe una cosa que se llama Plan Gasar. El Plan Gasar era un programa que te pagaba, que digamos licitaba gas. Se hizo 2 veces. La segunda vez
es de acá hasta el 28, es decir, las empresas petroleras tienen convenios firmados que garantizan la producción de gas para la Argentina hasta 2028, a un precio más barato, y para poder hacer eso les garantizaban la exportación. Este aquí que aparece el problema cuando dicen, bueno, ahora cualquiera puede exportar gas. Las empresas petroleras dicen, che, pero pará, si yo tenía ese beneficio, ahora se lo das a todos, ¿para qué? ¿Cómo hago yo? Con lo cual rompe, y acá hay una gran pregunta que es, ¿se sostiene o no se sostiene el plan gas para adelante? Además de que se va a judicializar, pero ¿se sostiene o no se sostiene? Porque eso significaría no solo dolarizar, sino que además la empresa petrolera va a discutir con la distribuidora el precio. La más grande de las dos es la petrolera, con lo cual va a imponer el precio. Bien, va a desregular absolutamente todo, además de que, como elimina el plan gasar o el plan gas, el precio a nivel local no va a tener la curva que tenía hasta ahora. De allí se explica esto que dice Nico, que es, van a quitar los subsidios, porque el plan gasar es básicamente el subsidio en la producción. Esto lleva el precio a precio internacional. En promedio se pagaba el 0,7 o 0,7 dólares y se va a pagar 4 dólares. Se multiplica por casi 5. En la producción. En la producción. Porque después está la etapa del transporte. Las transportadoras pidieron 570% de aumento de recomposición. Y después está la distribución, el otro tercio, un poco menos, que han pedido entre 300 y 700% de recomposición. ¿Se entendió? Es un quilombo muy importante. Y déjame agregar algo más a ese escenario, porque hoy se habla de que si vos pagás 5.000 vas a estar pagando 20.000, 25.000 a mitad de año. Pero si de acá a mitad de año, por ejemplo, recrudeciera el conflicto en Medio Oriente y el precio de la energía se multiplicara como se multiplicó cuando empezó el conflicto en Ucrania, por ejemplo, Nos quedamos por 2, eso significa que tu factura de un mes para otro se puede multiplicar por 2. Sí, peor aún porque hay indicios, lo pidió Naturgy, una de las distribuidoras, pero además, en lo que uno escuchaba ayer del secretario de Energía, hay indicios de una posible actualización mensual de las tarifas. Con lo cual, eso que vos decís, Nico, efectivamente podría pasar. En dos circunstancias, aumenta el precio internacional, el ejemplo que vos ponías, o vos devaluás, Claro. que es lo mismo para el caso. Con lo cual, las dos cosas te impactan. Ahora, Yo hice algunos números, si querés, no, dale. los vemos. Para mostrar por categoría qué pasaría. Mirá, el N1, que es los altos ingresos, era el ejemplo que vos ponías. Pagás 5.000 hoy, ahí tenés febrero, marzo, cómo aumentaría, ¿no? Y pasarías en abril a pagar 20.000 pesos. Ahora, el N3, que son los de ingresos medios, hoy paga algo así como 2.700 pesos y llevaría la boleta más o menos al mismo valor. ¿Por qué el N3 paga más que el N1? Bueno, el diferencial es por porcentajes, más o menos. Fíjate, están 20, 22, 24. Acá lo que se ve es que cuanto más pobre sos, más terminás pagando. Sí, en realidad se supone que el escalón de abajo debería ser equivalente para todos. Acá hay varias cuestiones. Digamos, es un promedio, entonces el N3 no todos tienen el mismo subsidio, lo mismo en el N2 y demás, con lo cual más o menos el valor equipárenlo en 22 lucas para todos. Y se supone que solo mantendrían una tarifa social para los más pobres. Bueno, se supone que en el N2, en los bajos, no llegaría a esos 22, 24 más o menos que estamos viendo ahí de manera equivalente. Hay que ver, porque es un gobierno que tiene muchas definiciones contradictorias entre sí, pero uno de los planes que había era que la tarifa de todo fuera equivalente y que lo que ahora es la tarifa social pase a ser un bono que te bonifique los primeros metros cúbicos que consumas todos los meses hasta cierto punto, y si consumís más tenés que pagar. Ahí, cuando ayer, la segunda cuestión, el ministro de Energía habla de esto de la producción y los tercios con este impacto que recién mencionábamos acá, con la salvedad sobre todo del N2, porque ahí debería o se supone que debería tener algún esquema de subsidio. Ahora, el esquema de subsidio que se mantendría sería distinto. Hasta ahora vos tenías un esquema donde tenían tarifa social los del N2 que veíamos ahí, los del N3 tenían un piso de 400 kilowatts, por ejemplo, en electricidad, y pagaban por encima de eso. Ahora cambiaría ese esquema y tendrías el combo que decía Nico. Depende de la región, tendrías una cantidad de metros cúbicos o de kilowatts libres y por encima de eso pagarías.
Da la impresión que eso solo alcanzaría al N3. Perdón, al N2, a lo que hoy tienen de menos ingresos. A los que hoy tienen tarifa social. A los que tienen tarifa social. Con lo cual ellos pagarían de todas formas bastante más, porque ese piso es mucho menor al de la tarifa social y bastante, incluso, no me quiero equivocar, pero debe estar por encima del N3, de ingresos medios. Con lo cual el salto sería muy significativo. Y por no hablar de la garrafa, ¿no? Que La garrafa se ni hablar. triplicó La garrafa es el ejemplo de la desregulación. Ese es el Había ejemplo filas de en regulación. Corrientes, ¿no? Era que habían filas para... Sí, Y sí, hay- aparte ataca a los sectores más vulnerables. Hay una cuestión. Hoy va el secretario de Energía a la Comisión de Legislación, creo que es la que arranca discutiendo esto. Me gustaría que le pregunte a algún diputado o alguna diputada sobre una cuestión en particular, que es si consideran que los $4 del gas en Boca de Pozo es caro o barato. ¿Por qué pregunto esto? Porque básicamente nadie sabe cuánto cuesta el gas en Boca de Pozo. Y en la audiencia pública ni siquiera está incluido y obviamente el secretario de Energía no lo dice y no les interesa saber cuánto cuesta. De hecho, en la gestión anterior, bueno, había algunos pocos que tenían intenciones de conocer, teníamos intenciones de conocer cuánto costaba el gas en Boca de Pozo, porque no es lo mismo llevarlo a $4 si a la empresa productora le cuesta $1, $1.20 o $3. $3 Sí, no, descartado, obvio. ¿no? Pero digo, no es lo mismo. Yo quiero saber cuánto gana. Mínimamente saber cuánto gana, a ver si es rentable o no. Porque en el fondo está la discusión de si nosotros le pagamos a X cantidad, entonces hay mayor inversión. Si me voy a la década de los 90, tengo por ahí los números, si me voy a la década de los 90, lo que sucedió fue que esa desregulación terminó en lo que hizo Repsol. ¿Se acuerdan, no? En la petrolera Sí, sí, estatal, sí. que es gas y petróleo. Es decir, claro, vos no veías la caída de la producción. Lo que sí veías era la caída de la inversión, porque no invertían en nuevos pozos. ¿No? Esto es lo que va a pasar si vos desregulás. Les va a importar 3 cominos, van a sobreexplotar tal vez los pozos que tengan, no van a invertir más y vas a tener un problema gravísimo en pocos años de Falta de energía. falta de Otra energía. vez. Que tal vez una parte te la va a compensar la recesión brutal que vamos a vivir. Vas a gastar Claro, menos energía la porque no hay industria. no va a andar produciendo. Claro, y cuando quieras volver a hacer el proceso inverso, lo primero que vas a tener es un gran quilombo. Un juicio que te van a hacer. Ya pasó con En el Kirchner, ¿no? CIADI, Con claro. Néstor. Volvamos al tema precios, porque me parece que es una de las claves, tanto para cada uno de los argentinos, de las argentinas, que tienen muchísima incertidumbre, como también para el futuro del gobierno. Hoy hay un editorial muy curioso en La Nación que ya empieza a hacerle correr el reloj a Milei. Ahí te das cuenta cómo están operando los grupos que piensan que Milei puede servir para hacer todas las cosas poco populares juntas, pero después probablemente haya que reemplazarlo, y de ahí las reuniones de Villarroel con Macri y demás. Pero yo lo que noté en los últimos días y semanas es que los economistas que salen en la tele o que ahora también son muy fuertes en las redes sociales, influencers economistas, que hasta hace un mes y pico, mostraban sus proyecciones que daban hiperinflación, que daban una situación comprometidísima y demás, y que ahora te muestran que a partir de abril va a empezar a bajar la inflación. Y que para fines del año de este año vamos a tener una inflación de un dígito mensual. Sin que haya pasado nada en el medio, por lo menos yo no leí ningún análisis que digan, miren, cambiamos nuestros pronósticos de va a estar todo como el orto, va a estar todo bien, solo porque cambió el partido que gobierna. No hay ningún elemento económico que lleve a cambiar esos pronósticos. Pero si nos ponemos a pensar, tenemos la inflación que ya sabemos que vamos a tener diciembre, enero, febrero. Eso ya todo el mundo da por sentado, que entre los 3 meses, si no hay un 100% acumulado, pega en el palo. Sí. Ahora, en ese 100% del primer trimestre, o de diciembre más los primeros 2 meses del año, no están incluidas ni la suba de tarifas, que empiezan a impactar a partir de febrero, como recién veíamos. No está incluida la devaluación que probablemente tengan que hacer antes de la cosecha gruesa. No está incluida la suba de transportes, que todavía no está impactando de forma completa, pero a más tardar en marzo va a estar impactando. No está incluidos el 80% que metieron ya las prepagas
más lo que puedan seguir agregando mes tras mes. Arranca enero, febrero. Una No, parte te va a pegar. y no están incluidas las paritarias tampoco. Porque ahora están planchadísimas, pero en cuanto empiecen a tener que poner paritarias a un nivel que no va a seguir el ritmo de la inflación, pero van a tener que ser altos, porque si no la gente no va a tener plata para pagar el colectivo para ir a trabajar. Es así de fácil. Si el colectivo se multiplica 5 veces. Los subsidios al transporte son un subsidio a las empresas Exactamente. que contratan a los trabajadores. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con la inflación en marzo, abril, mayo, junio? ¿Va a bajar o se va a mantener en 20, 25, 30, 18, 15? Y políticamente hablando, eso al gobierno, ¿qué le significa? Mi opinión es que, a ver, si uno se fija sutilmente esas proyecciones que hacen y las menciones que ha hecho el propio Milei, hablan del segundo semestre, no emulando a Macri. Brotes verdes falta que digan. Sí, pero hablan del segundo semestre porque evidentemente hacen un cálculo más parecido al que estamos haciendo ahora. Si no dirían, che, en junio. No, y no dicen en junio. Porque evidentemente hay una segunda etapa de tensiones inflacionarias que probablemente sea entre marzo y junio. Probablemente la devaluación que eventualmente suceda en el mes de marzo o abril, si es que se ejecuta, yo creo que sí, tenga un efecto sobreprecio menor que la que tuvo esta devaluación. ¿Por qué? Porque tenemos menos guita. Es decir, cuento esto porque es la lógica de lo que están pensando. En un punto, algo tan traumático en materia inflacionaria como es una devaluación, no tiene tanto efecto sobreprecio. La devaluación que tuvo menos pass-through, el pase a precio, quiero que usamos palabras en inglés, En era inglés, para explicarles esto nomás. Pero ese pase a precio, la devaluación del 2001 y de 2002 fue la que casi menos pase a precio tuvo. ¿Por qué? Porque la gente no tenía un mango. Claro. Pasó de 1 a 4 y el pase a precio debe haber aumentado los precios 60%, 70%, lo cual es nada si lo comparás con ese salto. Es porque la gente no tenía un mango. Bueno, pretenden recorrer ese camino. Claro. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el punto? Porque va a bajar la inflación en el segundo semestre, puede ser. Hay algunos asteriscos para poner, por esto que mencionábamos. Cuando vos desregulás todo, se te fue de las manos. Cualquiera ¿sí? puede subirte un precio que... Además de eso, que supongamos, quizás uno dirá, no pasaría porque la gente no tiene mango. Pero de nuevo, aumenta el precio internacional y te lo suben, se acabó la discusión. Con lo cual eso no se va a acabar en el primer semestre. Va a pasar en el segundo, porque aumenta el precio del petróleo a nivel internacional, está en $77. Si se va a 80, te aumento, listo, se acabó, te lo multiplico por tipo de cambio y te aumentó. Ahora, ¿va a tender a bajar? Sí, probablemente va a tender a bajar. Ahora, ¿cuál es el punto de esa baja? ¿En qué situación? Y acá, Nico, vos incluías una cuestión que para mí es la central en este momento del debate, que es los salarios. Esto, no llegué a mandárselo, no me reten, pero A igual a vos te encanta traer me cartelitos encanta. para mostrar. Esto es En papel físico. casi un clásico de mi parte. Parece. La gran Esto Lecher. lo explico. Y es bastante sencillo. Salarios en términos reales. ¿Ven cómo el salario durante todo el periodo de Alberto, que es esa curvita azul que se va moviendo un poquito para allá, le va bien a los salarios? Y no recuperan nada, recuperan un puntito, vuelven a caer. No está bien. Estamos hablando solo salario registrado privado, ¿eh? Acá no está el Contra público inflación. y no está el no registrado, que le fue peor, Pero supongamos este es el que tiene paritaria. Fantástico, bueno. Algunos perdieron, otros no tanto, ¿no? Este es el promedio. Alguno por ahí me puede decir, che, pero la mía no, si es verdad, perdiste. Bueno. Ahora, fíjense la curva final. Murió. ¿Qué es esta curva? Murió el salario. Es una proyección salarial, de aumento salarial de 15% en diciembre, enero, febrero, y una inflación del 27, 20 y 15. O sea, es una evolución hasta optimista en algún punto. Bastante Sí, benevolente. conservadora, si Sí. querés. Podríamos consensuarla con cualquier ortodoxo y te va a Digamos, decir, sí, es verdad. los aceiteros, los camioneros, los banqueros van a tener una curva un poquito más moderada. menos acentuada, más Sí. moderada. La mayoría va a tener esa y muchísima gente, los informales y los trabajadores estatales, van a tener una caída todavía más abrupta. Supongamos que esto se confirma. Sí. Si lo hice con el empleo no registrado, no lo traje, pero la caída es más abrupta. Ujú. Depende de la estimación, obviamente. Estamos especulando con qué puede pasar. Pero no les dije salario cero, les dije 15
contra esa inflación que está casi confirmada. Miren este punto de acá, este ultimito de acá abajo, Sí. este que estoy tocando acá, ¿no? Si la cosa, el debate que viene es qué pasa con esto. ¿Esto vuelve a subir o se queda acá planchado? Claro. Esta es la discusión. Porque si se queda acá planchado, ni les digo si baja más. Si vuelve a haber una devaluación, va a tender a bajar. Pero si se queda acá planchado, y vas a moderar en parte la inflación. ¿Por qué? Porque la gente puede comprar 20% menos. Sí, la inflación de los cementerios, ¿no? Claro. Claro. O estamos todos muertos o es el escenario del cementerio. Está muy bien dicho porque yo en San Martín, la situación del cementerio es el cierre de las pymes. Y eso también te modera la inflación. Claro. ¿Pero a qué costo? El costo es que no consumamos, que nos moramos de frío, que no podamos usar el auto o que la pyme cierre. O sea, para que se hagan una idea, una caída del salario así, si eso se estabiliza en esos niveles, haría que tengamos una pérdida de la calidad de vida equivalente a la que tuvimos de Cristina al final del gobierno de Macri, pero solo en 6 meses y partiendo ya de un piso mucho más bajo. Claro. Con Cristina caímos de ser el salario más alto de América Latina al anteúltimo. Ahora caeríamos del último al descenso Claro. y además en vez de en 4 años, en 6 meses. Es muy bueno el análisis porque ustedes se acuerdan que Macri en algún momento dijo, si yo pudiera haría lo mismo pero más rápido. Así es. Es lo mismo pero más Es lo rápido. mismo, pero más rápido, así es. Es decir, tienen que lograr que los salarios pierdan al menos 20 puntos, si pueden más, pero bueno, 20 puntos es un montón. Imagínense, alguien que lo está viendo del otro lado, lo está escuchando. Piense su salario con 20% menos en esta circunstancia con estos precios. Claro. Sí. Y no estamos hablando del aumento que le tenés que agregar, de tarifas, del colectivo, una eventual nueva devaluación. Ni siquiera eso, piénsenlo ahora con 20% menos. ¿Cómo haces para pagar el alquiler? No, imposible. Por eso retomo y le quería preguntar a Hernán, porque empezó hablando de la dolarización y el otro día lo escuchaba a Martín Guzmán, y yo coincido con él que me parece que el plan de gobierno es dolarizar y van en esa dirección y no tienen otro plan, y que toda esta licuación está pensado en función de eso, y que cuando la situación social esté a punto de estallar, porque uno imagina en este panorama que estamos trazando, ya lo que va a ser abril, mayo, junio, y cuando haya cacerolazos todos los días, vamos a tener un día una cadena nacional del presidente anunciando el lunes se dolariza o hay libre convertibilidad o algo por el estilo. Y yo le quería preguntar a Hernán, ¿qué tan complejo es hacer ese proceso y cuánto se necesitaría para hacer una dolarización con esos salarios, digamos? Son salarios de subdesarrollo, ¿no? De haitianos, no sé cómo definir. Ahí veamos. dos reflexiones, una más política. Yo soy de la escuela de Lantos. Creo que la dolarización es porque una buena parte del gobierno y sobre todo del poder económico, dependiendo de algunas circunstancias, lo que quieren es que esto que hacen en el DNU, las políticas que han implementado, lo que están implementando y la ley ómnibus no tenga retroceso. Quede cristalizado. Exacto. Ese es el esquema de dolarización si lo pensás en el plano político. Porque después alguno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero en el plano político me parece que sí todos están de acuerdo. Todos quieren que eso suceda. Y buena parte dicen eso es vía dolarización. Ahora, para la dolarización ellos tienen una serie de problemas. El principal es que, para dolarizar necesitan primero desarmar las restricciones cambiarias. ¿Se acuerdan que Milei cuando Claro. ganó la elección dijo, lo que más me preocupa son las LELIC? Pero no lo decía por las LELIC ni por los ahorros de los Claro. argentinos, sino porque quería desarmar los controles cambiarios. De hecho, creo que en las entrevistas decía eso, nosotros queremos desarmar el cepo, y el problema son las LELIC. ¿Por qué las LELIC? Porque en realidad el problema es la plata que está circulando que en un escenario de liberalización absoluta corre riesgo de que vaya al dólar. Ese es el tema. Y todo hay que pensarlo desde esa lógica. Y pensar desde esa lógica, acá yo pongo varios asteriscos que hacen que se le esté dificultando ese camino. El primero es el incremento de la brecha. Es Claro, decir, que volvió a aparecer. está arriba del 40, 45 estaba ayer. Claro. Es un problema para ellos eso, porque tienen que converger los dólares paralelos con el oficial. Ahí tienen un problema. Segundo, el fracaso del BOPREAL. Sí. ¿Por qué? Porque esa guita, porque ellos que querían sacar guita de gente que tenía deuda
de importadores y demás, y que la pusieran un bono para adelante. Entonces, que no me venga a pedir dólares cuando yo Ahora. desregulo. La cuestión del megacanje o la guita que están sacando con las colocaciones del Tesoro. Están sacando plata, bajaron la tasa del ELIC, bajaron la tasa de plazo fijo y demás. Entonces, vos desarmás eso y te vas a otro lado. ¿Dónde vas? Y bueno, los bancos terminan yendo al Tesoro. Y el Tesoro les ofrece no a 28 días, sino a plazos más largos. Con los pases también. Los pases son A 24 horas. a 24 horas. Días. Están ganando tiempo. ¿Para qué? Para poder desarmar las restricciones cambiarias y que toda esa plata no vaya al dólar. Ahora, estas cosas no están funcionando. Esta última tal vez sí es de las únicas que podríamos tildar. Y quizás una de las más importantes, o la más importante, ¿los dólares dónde Los están? dólares. Perdón, Bueno, y eso le agrego- ahí Yo quiero creo que agregar eso lo algo, puede ¿eh? conseguir. Ahí quiero agregar algo, porque si ayer Donald Trump le hizo un guiño muy fuerte a Milei, y en el equipo de Milei dicen, cualquier dificultad, hoy el tesoro actual de Estados Unidos, Janet Yellen, Joe Biden y demás, ya han dado señales de que no ven con buenos ojos una dolarización de Argentina. Eso podría cambiar si Trump llega al poder, Sí. y ahí sí Trump, el mismo que políticamente destrabó el préstamo de 45.000 millones para Macri, podría políticamente alinear al gobierno de Estados Unidos con el plan dolarizador de Argentina. ¿Cuándo asumiría eventualmente? El 6 de enero del año que viene, dentro de un año. Bueno, Dentro de un año, falta muchísimo. Pero, A eso y acá yo le está el otro agregaría, factor. Sí. La reunión que hubo ayer en Casa Rosada entre los funcionarios del Fondo Monetario Internacional con Caputo, en donde salieron y dijeron, fue una reunión amable y no dijeron nada más. No, es que no hubo ningún avance. ahí con- Bueno, por claro. eso digo, el problema es eso, no es lo que dijeron, sino lo que Sí, sucedió, que es el- que No, no pero- puede haber en este contexto, no sé, digo, pensando en la dolarización, los fondos frescos del fondo. no están. Pero ya lo No sabían. están y no van a estar en el corto plazo. No van a estar. El fondo, en realidad, ahí hay una discusión en paralelo a esto. Por eso preguntaba lo de Trump. Mm. Porque hasta al menos, si eventualmente eso sucediera, podría cambiar el escenario. Pero hasta ese momento es bastante difícil. Sí. Y algunas cosas van a pasar antes. El fondo que está mirando. A ver, pensemos un segundo. Ustedes son del fondo, yo no. Pero ustedes sí. Entonces viene Milei y les dice, chicos, mire, voy a hacer un recorte de 5 puntos más 10 de cuasi fiscal, y ustedes, con la lógica del fondo, piénsense con funcionarios del fondo, ¿van a estar en desacuerdo con semejante recorte? No, van a estar contentos. Bárbaro. La duda es si se puede o no. Si se puede o no. El fondo plantea eso. El fondo dice, no está en desacuerdo con el ajuste. De hecho, es mayor que le pedía un déficit primario del 0,9 y le está ofreciendo un superávit de 2 o 3 puntos. Es decir, es muchísimo más. La duda del fondo es si es posible o no. No, y al fondo además lo que no quiere es que esto lleve a una situación política en la que el día de mañana, y cuando digo el día de mañana hablo de acá a 10 años, aparezca un proyecto de poder contrario que diga voy al default. Bueno, Porque ese es el riesgo que tiene el fondo, que si estos se pasan de rosca, así como nosotros decimos, está el riesgo de pasarse de rosca y que lo que venga después sea un giro más todavía a la derecha, el miedo que tiene el fondo es que se pasen de rosca y se vayan para el otro lado y que aparezca, como en el 2001, un tipo que declare el default en el Congreso y todo el mundo lo aplauda. bueno, por eso digo, la Ya se quemó con preocupación- leche el fondo en Argentina. Claro, la preocupación es si este semejante ajuste es posible, es viable hacer en la Argentina. Ujú. No es que no les gustaría. Claro. Creen que no es viable. O sea Ahora, que, perdón, y que volviendo, pueda- al, sí. volviendo al inicio, entonces sí hay un plan. Sí hay un plan. Sí, yo creo que se va acomodando el plan, esto es lo que digo, no me parece que tenga una sucesión de etapas. Y de hecho creo que es un plan, digamos, un conjunto de medidas, si querés, o un plan que algunos tienen y otros no necesariamente comparten. A esto me refiero con que diría que tienen más claro hacia dónde quieren ir El objetivo final. que la hoja de ruta precisa. Bien, la hoja de ruta tiene torpeza, si querés. Lo del Bopreal creo que es una torpeza. Pero creo que tienen perfectamente claro que van ahí. Si no es la dolarización, es una convertibilidad, una neoconvertibilidad, digo. La dolarización de Bullrich. Por eso hacía el análisis desde la óptica política que hacía Nico hace unos días atrás. Porque me parece que si lo pensás de la óptica política, ahí sí se alinean los planetas. Tienen más claro Sí, lo que claro, quieren. está claro. Porque ese objetivo ahí- sí es un objetivo común.